Y mire, si no es sagrado, bien, mañana escuchaba y decía que hay un país que honra, o más bien con su nombre, y es Santo Domingo. ¿Por qué es Santo Domingo? Porque el domingo es santo. ¿Verdad? Así es que ahí estamos. Quiero recordarles, el día viernes estamos a las 6:30, 7 de la noche. Y como sabemos que vienen de sus trabajos, tenemos un espacio para comer algo, y luego pues estamos un momento adorando el nombre del Señor. Luego usted puede visitar una célula de matrimonios, de jóvenes, de mujeres, y de esa manera pues nos desarrollamos como iglesia, como congregación. ¿Sabía usted que la vergüenza tiene la capacidad de anularnos como personas o limitarnos de tal manera que no expresemos nuestro potencial o capacidad ante otros? ¿Sabía usted que la vergüenza puede hacer eso? Puede anularlo como persona y puede limitarlo, pero de tal manera que usted no logre expresar todo su potencial o toda la fuerza o toda la creencia que usted anda llevando en su vida. Ahora, ¿pero qué es la vergüenza? Como para que nos ubiquemos más exactamente y saber de lo que estamos hablando. Creo que todos hemos vivido la experiencia de sentir en más de alguna oportunidad lo que es la vergüenza. Creo que si no hemos sido nosotros de alguien lo hemos oído, lo hemos escuchado, que dice: ay, es que me da vergüenza. Me da vergüenza. O la otra expresión que nosotros usamos es: tengo pena, me da mucha pena. Entonces, ¿qué es la vergüenza? ¿O qué es la pena? Dice que la vergüenza no es más que ese miedo, fíjese, es un miedo interno que las personas levantamos al señalamiento, al rechazo, a la burla o a la crítica de otros, cuando percibimos que lo que somos o hacemos podría no ser del agrado, aprobación o aceptación de los demás. Cuando creemos que vamos a ser rechazados porque no coincidimos con la manera de creer de otras personas, entonces nos hacemos pequeños, nos hacemos tan pequeños y adoptamos por el miedo a expresarnos, por el miedo a decir, por el miedo a hacer, con tal de no recibir la crítica o la desaprobación de las demás personas. Quiero decirles que si no nos percatamos de la manera como la vergüenza ha llegado a dominar o gobernar nuestra vida, podríamos estar frente a la triste experiencia de ver eso, nuestras capacidades, habilidades o creencias anularse delante de nuestra vista. Todo por no tener el valor de enfrentar la vergüenza o el miedo a las personas y superarlo en el nombre de Jesús. Hay necesidad de ubicar si en nuestra vida hay vergüenza, hay miedo a decir lo que somos, miedo a expresar lo que tenemos, miedo a sacar todo nuestro potencial, todo por no tener ese valor para diferir de alguna manera con otras personas y creer que somos distintos, que somos diferentes, o que andamos llevando algo que a lo mejor los demás no aprueban, pero no por eso nos vamos a sentir pequeños. Me llamó el mensaje o me llamó la atención el término vergüenza, porque hay una consecuencia gravísima
en la palabra del Señor, fíjese, si nosotros nos dejamos dominar por la vergüenza. Y de acá, o sea, la importancia de que toquemos este tema. Fíjese que hay una sentencia que el Señor Jesucristo mencionara para la vida de aquellos que son dominados por la vergüenza. Y yo quiero que vayamos en San Marcos, a San Marcos, capítulo 8, versículo 38. Y ahí usted se va a dar cuenta de lo que está destinado para la vida de aquellos que se dejan, dice, dominar por la vergüenza. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, por eso estamos difiriendo o siendo diferentes de algunas lecturas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice la Nueva Versión Internacional en San Marcos 8:38. Si alguien, dice, si alguien se avergüenza de mí, dijo el Señor, y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, si el Señor va a optar por rechazarme, eso significa que si yo identifico en mí la vergüenza, entonces yo necesito, fíjese, aprender a superarla. Porque podríamos preguntar, ¿quiénes desearíamos ser rechazados por el Señor? Yo creo que nadie deseamos ser rechazados, pero dice que esto va a ser por ende. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles, con los santos ángeles. Entonces la pregunta sería, ¿hay necesidad de superar la vergüenza? ¿Hay necesidad de superarla? Yo pregunto, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que sí, hay necesidad de afrontar la vergüenza y superarla, fíjese, en el nombre de Jesús, para no quedar, hermanos, enmarcados dentro de esta sentencia que la palabra de Dios dice respecto a la vergüenza. La vergüenza, si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire, alguien que entendió la grave consecuencia y la necesidad de superar la vergüenza fue el apóstol Pablo, fíjese. Y cuando el apóstol Pablo habló de la vergüenza, él dijo lo siguiente, cosa muy interesante. Dice en Romanos 1:15, de allí mi gran anhelo de predicarles, dice, el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo está hablando a la iglesia en Roma. Pero mire lo que dice el versículo 16. A la verdad dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y la versión Reina Valera dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y luego dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, pregunto, ¿conocía
¿O conoció Pablo la vergüenza? Claro que conoció la vergüenza. Él lo está expresando. Pero veamos lo que dijo acerca de la vergüenza. Y lo que Pablo dijo acerca de la vergüenza fue que no sería, óigase bien, la vergüenza quien lo limitara a ser un predicador del evangelio ante las personas. Fíjese usted. Y me gusta mucho esto. Lo que me gusta es el fundamento, en este caso, que Pablo usa o donde se apoya para no sentir vergüenza del evangelio. Y mire, si yo les preguntara en qué se apoyaba Pablo, como para no sentir vergüenza del evangelio. Y sabe, lo que le ayudó al apóstol Pablo a no tener vergüenza del evangelio es que Pablo entendió lo que el evangelio representaba para él. Lo que el evangelio representaba. ¿Y sabe qué representaba para Pablo el evangelio? Dijo: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, una cosa bien importante en la vida del creyente y del cristiano, aprender a respondernos lo siguiente: ¿qué representa para mí el evangelio? ¿Qué representa el evangelio? Venir a una iglesia, venir a una congregación. ¿Qué representa el evangelio? Eso es una interrogante. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo no voy al estadio? ¿Por qué yo no me voy a la fiesta? ¿Por qué yo no me voy aquí, me voy allá? ¿Por qué necesariamente tengo que estar, hermanos, en esa permanencia, o sea, de vida cristiana? ¿Qué representa para mí el evangelio? Pablo lo respondió y dijo: para mí, dijo el apóstol Pablo, para mí, dice, no me avergüenzo del evangelio, pues para mí, dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, eso es importante. Yo no sé si usted se hace preguntas en cuanto a su fe. El hacernos preguntas en cuanto a la fe son importantes. Yo creo que no, esa etapa de preguntones, como lo conocemos en los niños, todos los que somos papás sabemos que los niños siempre están preguntando: papá, ¿y por qué? Papá, ¿y por qué? O mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que es una buena guía. Y yo creo que incluso de grandes nos seguimos preguntando, y es importante, fíjese bien, encontrar respuestas. La única forma de tener claro qué es lo que seguimos, en el caso del evangelio, es preguntándonos y encontrándonos respuestas. Yo les he contado siempre que yo tenía duda con el evangelio. Cuando mis abuelos me llevaron a la iglesia, yo no quería ir a la iglesia solo por ir. Tenía como 17, 18 años y yo tuve que preguntarle. Yo tuve que decirle: Señor, así, Señor, yo no voy a ir a la iglesia simplemente porque mis abuelos van. Yo quiero ir a la iglesia porque yo quiero entender por qué tengo que estar ahí. Señor, ¿por qué no puedo ir a catedral? ¿Por qué no puedo ir a un salón de los testigos de Jehová? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia cristiana evangélica? Entonces, ¿cómo surgen las respuestas? A través de preguntas. Y las preguntas son importantes. Y mire, lo bueno del evangelio es que no tenemos a un Dios que está muerto, sino que está vivo. Y cuando digo que está vivo, implica que sus interrogantes respecto al evangelio, usted se las puede preguntar al Señor. Y Él verá la forma. Mire, el Señor tiene formas. Yo recuerdo que la forma como el Señor me contestó era: yo decía,
alguien tiene que haber pasado mi experiencia. Alguien tiene que haber pasado, alguien tiene que contestarme. Y de veras. Entonces a mí me gustaba leer. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar, mi pila, digámoslo de esa forma, no vayan a ofenderse, porque era ir a comprar libros. Y cada vez que me pagaban, yo siempre terminaba con un libro. Yo quería respuestas. Y encontré un libro que para mí me ayudó muchísimo. Alguien que había pasado ya la experiencia semejante. De por qué tenía que ser cristiano. De por qué tenía que ser un cristiano evangélico. Y lo leí y el Espíritu Santo confirmó luego. Y era bien sencillo. ¿Por qué tenía que ser un cristiano evangélico? ¿Por qué no podía estar en catedral, o por qué no podía estar en el salón de los testigos de Jehová o con los elders allá, son los santos de los últimos días? ¿Por qué? Era la interrogante. Y simplemente el Espíritu Santo dijo un día, a su manera: Elmer, tenés que ser cristiano. Y la expresión clásica, que no es ningún misterio: ¿por qué tenemos que ser? ¿Por qué tenemos que seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque nos gusta la iglesia, porque nos gusta, porque hablan bonito, porque aquí allá. No. Cada uno de nosotros tenemos que seguir a Jesús, óigase bien, porque somos pecadores. Nacimos con un desperfecto de fábrica, todos. Y ahí entendí. Y el único, fíjese bien, que en la historia, que a través de la historia se dice, fíjese, que ha pagado por nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. Entonces ese día yo entendí por qué no podía ser un elder, por qué no podía ser de otra religión. Yo entendí eso para mi vida. Del único que se dice ha muerto, fíjese, por nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que, claro, para mí era haber descubierto América, ¿no? Eran mis inquietudes, eran mis interrogantes, pero me ayudó muchísimo. Yo ese día, cuando yo fui a la iglesia, fui a la congregación, yo era el hombre más feliz. Me había encontrado con mí mismo, sabía por qué estaba allí, sabía por qué tenía que ser cristiano, y agradecí al Señor, pero con las mayores fuerzas de mi vida. Gracias, Jesús, por haber muerto por mis pecados. No es misterios. Andamos buscando al Señor no porque nos guste, sino porque lo necesitamos. Somos pecadores y solo el Señor nos puede ayudar a salir de esa condición. Entonces volvamos. Pablo dio un argumento del por qué él no sentía vergüenza del evangelio. Y Pablo dijo: porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y es, repito, la interrogante que todos debemos resolver. Y todos necesitamos aprender a respondernos a nosotros mismos: ¿y yo por qué sigo a Jesús? ¿Y yo por qué voy a la iglesia? ¿Y yo por qué me congrego? ¿Y yo por qué estoy pretendiendo servir? Necesito respondérmelo. Necesito respondérmelo. Y mi fe será firme, será fuerte. Amén. Quiero decirles que hoy día se escucha cantidad de mensajes alrededor del mundo, y a lo largo de la historia de todo el ser humano han habido muchas noticias comentándose. Aunque ahora, hermanos, las noticias son más malas que buenas.
Pero en medio de la abundancia de mensajes que se transan alrededor del mundo, hay que tener algo sumamente claro: que el mensaje de salvación en Cristo Jesús es el mensaje más importante que los seres humanos podamos escuchar en vida física. Yo voy a estar agradecido toda la vida con mi abuelo, porque mi abuelo me llevaron al Señor. Por ellos escuché. Yo recuerdo de la mano todos los domingos, de la mano de mi abuelo. Imagínense, de la mano, estaba pequeño, 9, 10 años. Yo iba de la mano de mi abuelo todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos a la iglesia. Yo agradezco a mi abuelo. Así como cada uno de nosotros podemos tener a alguien a quien recordar. Y eso ha sido la mejor experiencia. Aquel que te llevó al Señor, aquel que te llevó a Jesús, aquel que te enseñó el camino, que te dio un empujón para que recibieras, esa persona hay que agradecerle toda la vida. Yo doy gracias a Dios por los padres que se ocupan de sus hijos, de los padres que el día domingo no amanecen, encolchados, como dice, sino desde temprano están alistando: hijos, hay que ir a la iglesia, hay que ir, vamos a ir. Y yo entiendo, y es el argumento: ay, es el único día que a mí me queda para descansar. Pero si hemos entregado los demás días a la empresa, ¿cómo no le vamos a dar honra y gloria al Señor el día domingo, que es quien nos da la fuerza para hacer todo lo que nosotros hacemos en vida física? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si Él es el que nos da la fuerza, Él te da el talento para que trabajes, para que hagas dinero. ¿Y cómo es posible que al que te da la fuerza para que hagas la plata, el dinero, lo dejes de último? Cuando venimos a cargar fuerzas, déjeme decirle que la experiencia de la iglesia, de la congregación, por tener la bendición de Dios, es algo lindo. Yo siempre les he contado que una de las cosas que me anima es ver cómo el Espíritu Santo el día domingo comienza a renovar las fuerzas de todos los que estamos en este lugar. A lo mejor venimos desanimados, a lo mejor venimos preocupados, a lo mejor venimos cargados por alguna situación. No me digan cómo, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de levantar tu vida. Y puedes estar cansado, pero ese cansancio se te va. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso implica que la palabra de Dios, por ser espíritu, nutre tu vida, te llena. Y nosotros necesitamos llenarnos del Señor. Imagínese usted, o yo no sé si a usted le pasa, pero cuando ya pasa un domingo y no venimos a la iglesia a cargarnos, imagínese usted cómo no estará en la vida después de meses en pleno desierto, en plena resequedad. Entonces yo necesito saber qué me infunde fuerza, qué me infunde poder. Y una de las cosas que infunde fuerza y infunde poder es ese contacto con la palabra de Dios, ese contacto con la palabra del Señor, ese contacto que tenemos entre hermanos como iglesia. Todo ello nos da fuerza y nos da vida. Entonces, decirles que el mensaje más precioso que se pueda transar hoy día alrededor del mundo, aún en medio de todo lo que se oye, es el mensaje de salvación. Fueron perdonados por Dios Padre a través de nuestros pecados, a través de la persona del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje más lindo para cualquiera. Pero ¿por qué? Podría venir la interrogante: ¿por qué el Evangelio es el mensaje más importante para los seres humanos? Porque mire, porque las leyes o designios de Dios para el hombre,
aún con todo el avance, con todo el desarrollo, con toda la tecnología, con todas las nuevas prácticas o teorías, óigase bien, las leyes y designios de Dios para el hombre son los mismos, no han cambiado. Lo que Dios ha determinado para el hombre no se puede alterar. El hombre no ha podido cambiar el designio de la muerte, hermano. ¿Ha podido el hombre detener el envejecimiento? ¿Hay algún hombre sobre la tierra que tenga la capacidad de definir cuándo nace y cuándo muere? Aún con todo el avance que nosotros oigamos o veamos, el designio del hombre sigue siendo el que Dios le ha estipulado. El hombre no es capaz de cambiar el juicio que Dios ha determinado para su vida. ¿Sabe qué dice la palabra? Y voy a leerles. Dice: y así como está establecido por los seres humanos, está establecido que los seres humanos, mueran una sola vez y después venga el juicio. Y de la manera que está establecido, dice la Reina Valera, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si yo le preguntara a usted: mire, hermano, ¿y usted se va a morir? Todos no podríamos responder otra cosa diferente. Todos nos vamos a morir. O sea, nos cuidemos o no nos cuidemos, todos vamos a morirnos. No se pueden alterar las leyes de Dios. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ello dice juicio. Viene un juicio, dice la palabra del Señor. Amén. Pues podemos quitar esto, podemos alterar esto. ¿Cómo nos lo quitamos? Entonces la pregunta sería: ¿ha podido la tecnología, mire, con todo su avance y con todo su desarrollo, alterar el proceso del envejecimiento en la vida del hombre? De obvio, hay unos grandes amarres que se hacen allá abajo, escondido, y ya queda la piel lisa. Pero el envejecimiento sigue. ¿Ha podido la tecnología anular el proceso de muerte en la vida del ser humano? ¿Ha podido la tecnología alterar la química humana para que el hombre sea quien defina cuántos años quiere vivir? ¿Le es dado esa capacidad a usted, a mí, como para decir: yo no me quiero morir a los 80, yo quiero morirme a los 150? Aunque lo deseáramos, no podemos. Estamos sujetos a leyes. Aún con toda la tecnología, el hombre no puede quitarse de los designios de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en cuanto a la vida del hombre, el ser humano? Y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en verdad, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces nuestro Dios, dice, es el que fija el orden de los tiempos. ¿Sabe que Dios conoce perfectamente, o conoció cuando usted nació, y conoce perfectamente el día, la hora, el minuto, el segundo en el que lo vayan a ver? ¿Qué ser humano tiene esa capacidad? Nadie lo tiene. Todos estamos sujetos a las leyes divinas. Entonces, si nuestro Dios determina, el Dios que adoramos, el Dios que proclamamos, el Dios, fíjese, que ha dado un salvoconducto al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo para que seamos salvos, entonces ¿por qué vamos a tener vergüenza de proclamar mensaje más bello y único que se proclama sobre la tierra, como es el Evangelio del Señor Jesucristo?
vamos a esconderlo? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener vergüenza? ¿O por qué vamos a permitir que una debilidad humana, como es la vergüenza, nos cohíba, nos limite para dejar de compartir el mensaje más importante que podamos comunicar, como es la salvación del alma a través de Cristo Jesús? Yo bendigo la vida de aquellos líderes de células, de aquellas personas que asumen los retos, que están ahí constantes. Necesitamos más, necesitamos que todos nosotros abriéramos nuestras casas para predicar, para decirle al mundo que hay salvación en Cristo Jesús. Porque es cosa de vida o muerte, de eternidad, de condenación eterna, de vida eterna. Es el mensaje más lindo, más bello. Ahora, ¿por qué entonces, por qué no debemos permitir que el señalamiento, el rechazo, la burla o la crítica de las personas nos limiten para no compartirles el evangelio? ¿Por qué va a ser la gente la que nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Y sabe, una de las cosas importantes a entender es porque su señalamiento, el señalamiento de aquellos que no conocen al Señor y que de alguna manera hasta se burlan del evangelio, porque su señalamiento, burla o crítica solo es el producto de una conciencia engañada o endurecida por el enemigo que se resiste en contra de la verdad de Dios. ¿Sabe que veíamos el día viernes y decíamos que a Satanás, que Satanás no necesita muchos demonios para controlar la vida de las personas? Dice que a Satanás le basta sembrarte una mentira, y esa mentira somos nosotros las que la promovemos. Por eso a Satanás le interesa tener la educación en sus manos de un país, la cultura en sus manos de un país, porque es a través, fíjese, de la mala influencia o de los malos argumentos que el enemigo mantiene su fuerza. Y ahí es donde se nota la necesidad de la iglesia del Señor. Yo bendigo toda la iglesia del Señor, aquellos que predican su palabra. Mira, a mí me gustan las iglesitas estas chiquitillas del campo. Primero porque para ellos la iglesia es metrocentro. Ahí se reúnen, ellos no tienen otra cosa más que su iglesia. Pero sabe, en esos lugares donde hay una iglesia no hay violencia. Donde la iglesia chiquitilla sostienen con los hermanitos, ¿verdad?, que se cubren y todo esto, ellos sostienen esos lugares. Si el gobierno tuviera la capacidad de ver lo que hace la iglesia del Señor en El Salvador, yo creo que tendría que volverse a la iglesia como ayuda. No necesitan pagar mucho, no necesitan levantar centros de rehabilitación. Cuando el delincuente sale, fíjese bien, de la cárcel, sale convencido. Sale convencido del evangelio. Eso es una cosa lindísima. No pasó por un centro de rehabilitación. Hoy el que mató, el que violó, pero el que fue tocado por el Señor allí en la cárcel sale para hacer otras cosas diferentes. Bendita la iglesia del Señor. Bendito el que proclama por todos lados el evangelio. Nuestro El Salvador necesita de una iglesia que proclame la palabra de Dios, que no nos escondamos. Cuando hay tanta necesidad, entonces, ¿qué decimos a la violencia? Ya no salgamos. Salgamos para predicar el evangelio. Entonces,
Si el inconverso, fíjese bien, señala, dice, se burla, lo hace, hermanos, no porque esté convencido de lo que cree, sino porque ignora lo que es el evangelio. Y oiga este versículo, y Pablo lo dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Mire, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el entendimiento de las personas inconversas en el mundo está entenebrecido. Y la pregunta sería: ¿pero por qué está entenebrecido? ¿Qué color es esa tiniebla? Son argumentos que le meten la televisión, argumentos que le meten los medios de comunicación, argumentos que le meten todo eso. Todo eso es una seña que deja, una huella que deja el mundo para que las personas no nos acerquemos a Dios. No es una oscuridad así de, no, son argumentos. Algún argumento malo tiene esa persona por lo cual no va a la iglesia, no quiere recibir al Señor. Por eso, hermanos, la exposición de la palabra del Señor debe ser hecha en medio de un ambiente de oración y ayuno, como si se tratara de una lucha espiritual que tenemos que librar en contra del enemigo de las almas. Y es así, es una lucha. ¿Por qué? Porque el enemigo ha entenebrecido, y el único que puede levantar la vida de las personas es el Señor Jesucristo. Entonces lo que decimos: ay, ojalá el Señor toque a ese marero, el Señor toque a ese ladrón, el Señor toque a ese político. Eso es lo que decimos, y el Señor puede hacerlo, hermano. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene la capacidad de tocar la vida de cualquier persona? Dios tiene la capacidad de hacerlo. Mire, tocó a Pablo. ¿Quién era Pablo? Cuando nosotros escuchamos el testimonio de Pablo, dice: mire, si yo daba el ok para que encarcelaran a los cristianos, yo daba el ok para que los hicieran morir, para que los mataran, yo daba el ok, yo estaba ahí. Pero imagínense cómo la vida de una persona tan dura puede convertirse al evangelio. Y es obvio que el evangelio, hermanos, no solamente se trata de hombres, se trata del Señor hablando a la vida de las personas, llamándoles a través de hombres mortales, simples, imperfectos, pero transando algo tan especial que se llama evangelio del Señor Jesucristo, para vida eterna y para salvación del alma. Amén. Yo no sé si han estado en un funeral donde hay una persona con convicción, que murió con convicción, con esperanza, y los hermanos están allí entonando todos los coros que pueden. A lo mejor algún llanto, pero todo el mundo está alegre con la esperanza gloriosa de que nos vamos a volver a ver. Quiero decirle que nos vamos a volver a ver con aquellos que murieron en el Señor. Si nosotros morimos en el Señor, de igual forma vamos a vernos. Nuestros muertos, aquellos que murieron, vamos a verlos nuevamente. ¿Cuántos nos alegramos? Amén. ¿Qué cosa más linda? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. El muerto va a resucitar. Si morimos en el Señor, hermanos, ahí va a estar nuestro abuelo, nuestra abuelita, nuestra mamá. Nos vamos a juntar nuevamente con ellos. Eso es lo que predica el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo hemos leído? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquella expresión y con voz, ¿verdad?, de mando y con trompeta de Dios?
descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué cosa más linda, más gloriosa. Lindo el Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana? Por eso necesitamos predicar la palabra, predicar el evangelio, aún contra el ambiente negativo. ¿Y quién le dijo a usted que va a ser positivo? La gente no quiere. La gente no quiere. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted quería? A lo mejor usted no quería. Fue la gracia del Señor quien lo tocó. Entonces predicar al Señor implica que vamos a orar, que vamos a clamar, que vamos a ayunar para presentar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Pero qué buscamos? ¿Convencer? Yo, hermano, nosotros no convencemos a nadie. Nosotros únicamente por obediencia predicamos la palabra. ¿Quién toca el corazón? El Señor Jesucristo. Y si Dios tiene algo con alguien, un plan perfecto, puede ser el más malo, el más pecador, pero el Señor lo va a llamar. Pero nosotros queremos, hermanos, predicar 10, predicar bien. Eso no lo vamos a lograr. Necesitamos aprender a obedecer y hacer la obra de Dios, y que Él se encargue del resultado. Amén. Fíjese que una misionera cuenta que había estado por semanas teniendo un estudio bíblico en un hogar determinado. Dice que el esposo de esa casa ya servía en la iglesia, pero la esposa aún no recibía al Señor. Esa noche el misionero, con la ayuda del Espíritu Santo, le preguntó a la esposa si quería pedirle al Señor que entrara en su corazón. Entonces dice que la mujer dijo: sí, quisiera, pero no puedo. Entonces comenzó a explicarle los problemas que la mantenían atadas y alejadas del Señor. Pero seguía diciendo, dice para sí mismo la mujer: quiero, pero no puedo. Al ver al misionero como Satanás tenía atada a esta mujer, le pidió comenzar a orar a Jesús. En ese momento, dijo el misionero, se podía sentir la lucha de las tinieblas contra la luz del Señor en la medida que la mujer oraba. Hermanos, es una lucha. Quiero decirles que en el fondo, cuando la persona oye y comienza a escuchar el mensaje, quiere, pero no puede. Y ahí es donde uno dice: si esto no se tranza con ayuno y oración, el mensaje no tiene resultado. Porque hay que orar, hay que clamar. Y aunque no lo sepamos hacer de la manera más correcta, el Espíritu Santo tocará la vida de la persona. Entonces dice que hubo una pausa y el misionero dijo: el Señor quiere ayudarte, pero primero tiene que entrar en tu corazón. Dice que la mujer, entre lágrimas, dijo: Jesús, Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Luego comenzaron las lágrimas a salir, permitiendo que el Señor la liberara de la esclavitud del pecado que la tenía atada. Qué cosa más bonita cuando expresamos, cuando se oye a alguien decir: recibo a Jesús en mi corazón. Como quien dice: venció la lucha, venció. Y imagínese, para que diga la palabra: porque hay fiesta, dice en los cielos, cuando un pecador se arrepiente. Para mí que es una alegría, es una fiesta de liberación, de libertad. O una persona más a los pies del Señor y a la vida eterna. Amén. Entonces, ¿hay que esconder la predicación? No hay que esconderla. Hay que quitarse de la vergüenza. Hay que quitarse de la vergüenza. Y otra cosa, ya para terminar, por la que no debemos permitir que el señalamiento, el rechazo, la burla, la crítica, las personas nos cohíban o aten para no hablar del evangelio, es porque, mire, para quien oye el evangelio, entiende que este es un mensaje que no le interesa. Así como lo oí.
Pero para quien presente el Evangelio, es el mensaje que más se está necesitando. Así como lo oyen, nadie necesita del Señor. Nadie lo necesita. A lo mejor nosotros no lo necesitábamos. No lo necesitábamos porque ya teníamos la religión. Porque mi religión, porque la religión no me interesa. Porque yo no quiero ser un amigo del fanatismo. ¿Cuántas expresiones hay? Pero la gente, las personas, todos los seres humanos fuera de Jesús, necesitamos de Jesús. Amén. Necesitamos de Jesús. Y sabe, quiero decirle que cuando usted hace la lucha y tiene el valor, Dios mira el deseo. Sobre todo ve, hermano, su deseo de obediencia es más que todo lo que Dios recompensa. Porque no se dejó dominar por la vergüenza, permitiendo el Señor ver o darnos la oportunidad de resultados, de buenos resultados. Yo recuerdo que un hermano un día comentó, y él dijo, fíjese, dice que yo vi a un amigo, nos cruzamos, dice, y cuando yo lo vi, él dijo, yo le voy a presentar al Evangelio. Pero en medio de ello dijo, pero yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer bien. ¿Qué pasa si no lo digo bien, si no lo hago bien? Más sin embargo, dice, me atreví a predicarle a Jesús a mi forma, a mi manera. Pero dice él, sorpresa, dijo. Aun cuando entendía que no lo podía hacer bien, la persona, dice, se convirtió al Señor. Yo quiero decir en esta mañana, no se trata si somos o no somos evangelistas. Se trata de que vas a ser instrumento con tus palabras sencillas para llegar al corazón del que está necesitando la palabra del Señor. Si me doy a entender. Con tus palabras sencillas comparte. Di directo. Necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Entonces, hermanos, entender que la vergüenza solo es un instrumento que el enemigo usa para desviarnos de la obediencia al Señor, a fin de que justificadamente dejemos de hacer la obra de Cristo, porque al final yo no puedo, tengo pena, tengo vergüenza. Ese es un engaño del enemigo. Todos podemos compartir de Jesús, porque todos hemos vivido una experiencia con Jesús. Amén. Y yo quiero dejarles solo esta expresión, y ahí termino. Porque no hay diferencia, dijo Pablo, entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice algunas interrogantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es lógico, ¿verdad? ¿Y cómo oirán, dice la tercera expresión, sin haber quien les predique? Si no hay nadie predicando, ¿cómo esperamos que haya un resultado? Es ilógico. A veces la justificación es, Dios va a llamar. Y en esa expresión, yo sé que Dios llama, pero llama cuando alguien se anima a decir, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Alguien tiene que hablar para que haya una respuesta. Pero a lo que quiero llegarles a esto, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero oiga esta expresión, como está escrito, cuán hermosos, oiga, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mire qué cosa más bonita. Aquel que a lo mejor no lo sabe hacer, pero predica. Y dice el Señor, como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, de los que llegan a aquel hogar, a aquella casa, a aquella persona, a aquel preso, a aquel libre, a aquel empresario, a aquel empleado, a aquella joven. Cuán hermosos son tus pies cuando lo que haces es predicar salvación a través del Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos la iglesia. Yo bendigo la iglesia del Señor, no solo acá sino alrededor del mundo, por esa maravillosa obra de predicar el evangelio a toda criatura. Hágame el favor, póngase de pie.